Muchas bendiciones, iglesia, pueblo del Señor, amigos, todos ustedes que cada semana están con nosotros a través de esta página, a través de esta red social para compartir, para oír, para recibir palabra del Señor. Quiero compartir y seguir con un poquito de lo que empezamos hablando en el video anterior, marcando la diferencia entre la tribulación o la gran tribulación y las tribulaciones, el tiempo de crisis, de aflicción, de angustia que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo están viviendo, están pasando. Las tribulaciones, como dije la vez pasada, y las angustias, las crisis, las aflicciones que el pueblo del Señor pasa, Jesús las advirtió y son hasta cierto punto, deberíamos entenderlo así, normales. No somos masoquistas, no buscamos aflicción, pero sabemos, estamos conscientes que nuestro adversario, nuestro enemigo, como dice el apóstol Pedro, el diablo siempre está buscando a quien devorar. Siempre está buscando de qué manera, de qué forma afligirnos, de qué manera causarnos persecución, tormento. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nuestra seguridad es Cristo Jesús. Y sí, nada que compararse. Las tribulaciones que vive la iglesia desde el primer día que inició hasta el último día que esté sobre esta tierra, cuando Jesús, el Hijo de Dios, aparezca o vuelva a las nubes y levante a su iglesia. Hoy voy a hablar un poco acerca de la gran tribulación. La gran tribulación está en Apocalipsis 7:14, donde el ángel le dice a Juan, porque hay una multitud vestida de ropas blancas, y el ángel le pregunta, según el versículo 9 al versículo 13, ¿quiénes son estos? ¿Sabes quiénes son? Y Juan le responde, yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Entonces Juan le dice en el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi opinión muy personal es que esta multitud diferente es la iglesia, o representa a la iglesia, y que está en presencia del Señor. Pero dice, han salido, y aquí es donde quiero hacer énfasis en esto, han salido de la gran tribulación. Entonces, decir o interpretar que la tribulación o la gran tribulación, o como muchos llaman este tiempo de tribulación y después vendrá la gran tribulación, no es, en mi opinión, no es correcto. Otra vez, las tribulaciones, Jesús las advirtió, nos llevarían ante los gobernantes, seríamos entregados a muerte, y muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo están padeciendo hasta el último sacrificio, que es pagar con sus vidas, siendo ellos los mártires, ¿verdad? Los que mueren por causa de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual yo invito a la iglesia, los que vivimos en libertad, los que tenemos el grande privilegio de adorar al Señor sin restricción, oremos por ellos que sí están pagando con su propia vida a servir a nuestro Señor Jesucristo. Déjenme les comparto lo que dice también a Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, el ángel hablando con Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miren lo que quiero hacer énfasis aquí. El apóstol, o mejor dicho, el profeta Daniel, se le dijo que se le llama también el tiempo de angustia para tu pueblo. La gran tribulación, el epicentro de ella, el centro de esto es Israel. El Israel
que conocemos hoy en día, el Israel que se comporta como se comporta hoy en día, que actúa como actúa hoy en día, ese Israel va a ser juzgado por Dios. Y será, dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ese día. Lo mismo que Jesús dijo en Mateo 24, 21, y habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido hasta ese día. Muchos interpretan, basándose en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, sobre este mismo paralelo de esta escritura, que este tiempo ya pasó, que fue historia. La realidad es de que, de acuerdo a Daniel, todavía no ha sido libertado el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí hay una línea muy interesante que dice: todos los que se han escrito en el libro, que son los que van a ser libertados. Cuando Jesucristo aparezca y ponga fin al reinado, al gobierno del anticristo, entonces sí, los que están escritos en el libro de la vida serán librados y ellos pasarán al tiempo glorioso de el reino milenial. Si usted se da cuenta del versículo 2 en adelante de Daniel, el versículo 2 hasta el versículo 4, podemos leer que esas cosas no se han cumplido para los que aplican a que la tribulación o la gran tribulación se vivió para los israelitas, para los judíos, en los años 70 más o menos de nuestra era, cuando fue devastada y destruida Jerusalén. El templo y todos fueron echados para todas partes, fueron llevados cautivos. La realidad es que, como dicen las escrituras, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es una resurrección que, hasta donde yo sé y entiendo históricamente hablando, no ha ocurrido, no ha pasado, pero ocurrirá en el futuro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Pero luego viene el versículo 4, que es clave, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y empieza a enseñar cosas como: muchos correrán de aquí para allá. Está hablando de las migración, que nunca se ha visto una migración tan grande, tan grande, si puedo decir así, de esta manera, como hoy en día. Pues más del 50% de los que habitamos el planeta somos migrantes de una u otra forma. Estamos moviéndonos de un lado a otro. Y luego también dice otra de las señales muy trascendentales: y la ciencia se aumentará. Entonces, esta palabra no puede quedar como en el primer ciclo de nuestra era. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la ciencia no había alcanzado la cúspide, no había alcanzado el nivel que hoy estamos viendo, y que para muchos, al menos mis contemporáneos, sabemos y entendemos cómo la ciencia ha evolucionado de un momento a otro. Casi lo que hoy es novedad, mañana será obsoleto. Y nos damos cuenta el aumento de la ciencia en este tiempo. Y le dice el ángel a Daniel: cierra estas palabras, sella el libro, porque esto está para el tiempo del fin. Y más adelante le dice: tú vas a dormir, tú vas a estar tranquilo, este tiempo no te pertenece a ti, no te corresponde a ti. Obviamente, 500 años más tarde, más o menos, 600 años más tarde, ocurrió la diáspora, ocurrió cuando Israel fue invadido por los romanos, Jerusalén fue destruida, fue quemada a fuego, el templo fue destruido, como dijo Jesús, hablando 40 años antes del hecho, más o menos. ¿Ven esto? Les dijo a sus discípulos: ven este impresionante edificio, esta magnífica construcción. Es cierto, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso ya pasó, ya ocurrió. A veces, como predicadores, como intérpretes de la palabra,
no vemos que entre una línea de las Escrituras y la siguiente línea pueden pasar o pueden haber años, completamente muchos años de diferencia de una línea a otra cuando estamos leyendo la Escritura. Por eso es que la Biblia no puede interpretarse de forma aislada. Ningún texto aislado puede determinar doctrina. La Biblia es un texto que se une toda en sí misma. Así que quiero remarcar esto. La gran tribulación está marcada, está dicha por el Señor en capítulo 7, versículo 14 del Apocalipsis. Daniel habla y se le dice que será tiempo de angustia en Daniel 12:1, y también podemos ver que Isaías capítulo 13, versículo 6 y versículo 9 lo determina o lo llama el día de Jehová. Isaías 13, 5, 9, 11 al 13 habla de la ira de Jehová. Joel 1:15 habla como el día de Jehová. Y también Joel 2:11 está enseñando, está diciendo sobre lo mismo, el día de Jehová. Jeremías habla y dice que es tiempo de angustia para Jacob, para el pueblo de Israel. Y si Israel, el pueblo es que Dios escogió de entre todas las naciones de la tierra, ha tenido angustias, ha tenido tiempos horribles, críticos en su historia, como cuando fueron cautivos, llevados a Babilonia, fueron barridos de Jerusalén. Muchos fueron llevados cautivos, no todos, pero la mayoría de ellos. Sí, lo que ha ocurrido con ellos en la Segunda Guerra Mundial, o lo que pasó con ellos en el año 70, cuando Roma los envía a la diáspora y acaba con Jerusalén, acaba con el templo. No cabe duda que han sufrido terriblemente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en los años 45, 40 al 45 más o menos, cuando fueron igual masacrados, ¿verdad? Que millones murieron en el holocausto judío que se le conoce hoy en día. Estamos hablando de tiempos de angustia, de tribulación terribles, pero nada comparado con lo que viene. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gran tribulación, lo que muy pocas veces enfocamos es que es el día de la ira de Jehová, el tiempo de Dios, cuando Dios va a azotar, si me permite la expresión, va a castigar, va a derramar su ira sobre los que están o los que estén en el planeta, en el planeta Tierra. Yo quiero que esto lo tenga muy, muy claro, porque no solamente hay que enfocarse en la gran tribulación, en lo que va a ocurrir o en lo que se va a desatar por causa de la semana número 70. Hay que estar conscientes de que es un tiempo en el cual Dios va a juzgar, va a castigar, va a derramar su ira sobre la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que nosotros no estamos puestos para la ira de Dios, para experimentar esa ira de Dios, porque esa ira de Dios ya fue dada, ya fue derramada, ya fue pagada en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que desata la ira de Dios? ¿O por qué Dios tiene una ira o se aira? Tema aparte, pero solamente puedo decir brevemente ahorita que es por causa del pecado de nosotros, el pecado de la humanidad, la maldad, la iniquidad de nosotros enciende, prende, desata la ira de Dios. Y la Biblia dice en Isaías que Jehová cargó en Jesús ese precio, ese pago por causa de nuestras maldades. Por eso es que la iglesia, enfatizo nuevamente, no puede pasar la gran tribulación, porque somos ahora justos ante los ojos de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, le dice Pablo a los romanos. ¿Cómo podemos, y esto para los teólogos,
¿cómo puede ser un justo por Dios, declarado, decretado por Dios, justo, recibir su ira? Es simplemente imposible, porque estaría cobrando doble. Si es que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, estaría cobrando doble castigo, o seríamos juzgados doblemente por Dios. Y eso ni siquiera en la jurisprudencia o en las cuestiones judiciales legales es posible, bueno, sobre todo en los países donde vivimos. Ahora, las escrituras nos enseñan, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 13, versículo 6, se los leo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Mire, lo remarco. Se le llama el día de Jehová. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Otra vez, la gran tribulación, tiempo de ira, la ira del diablo sobre toda la humanidad se desatará sobre la iglesia apóstata, la iglesia que no estaba lista para ir con el Señor, sufrirá la persecución del diablo, pero la humanidad entera recibirá la ira del Dios Todopoderoso. Es lo que estamos leyendo aquí en el libro del profeta Isaías. Y si seguimos leyendo del 11 al 13, castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor, y a los impíos por su iniquidad. Recuerde, la iglesia fue limpiada, fue lavada, fue perdonada por el sacrificio de Cristo. Entonces ya no hay maldad en nosotros, ya no hay impiedad en nosotros, ya no hay iniquidad. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Por eso es que es para todo aquel que crea, todo aquel que quiera, todo aquel que decida en su corazón abrazar y aceptar esa gracia de Dios. Estamos en este tiempo maravilloso de salvación. Luego sigue diciendo, y haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más preciosos que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Estos dos simples y sencillas líneas donde dice que hará que la tierra se moverá de su lugar y que la indignación de Jehová de los ejércitos, la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. ¿Sabes qué? Esto es lo que va a ocurrir y lo está detallado plenamente en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 17, más o menos 16, donde vemos que los juicios de Dios serán derramados sobre el planeta Tierra. Así que, en conclusión, la ira del Señor, el día del Señor, el día de angustia para Jacob, es el día crítico que nosotros conocemos popularmente o más comúnmente como la gran tribulación. Y ese tiempo, queridos hermanos, no solamente es que los creyentes son perseguidos, no. Ese tiempo es cuando la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Mire, concluyo en Joel 1:15 que dice de esta manera: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2. Podemos también mirar y leer en el versículo 11 que dice:
Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y la pregunta trascendental, ¿quién podrá soportarlo? Si este tiempo fuera de la gran tribulación para la iglesia, pues entonces no es tan duro como las escrituras dicen. Pero aquí la Biblia dice, esta es una figura, una expresión hebraica que es una interrogación que más bien es una respuesta en sí misma, es una afirmación que literalmente le deberíamos de leer. Nadie podrá soportarlo. Porque esa es la pregunta. ¿Quién podrá soportar la ira, la indignación de Dios? Nadie. Nadie podrá soportarlo. Queridos hermanos, amigos, la gran tribulación será en los últimos 7 años donde el anticristo, este personaje que se levantará sin duda alguna, gobernará y regirá a la nación, a las naciones, a la tierra, a la generación, al género humano. Y la iglesia incrédula, apóstata, los que ya dije que como iglesia se quedarán, porque hay una iglesia que no se quedará a la gran tribulación, sufrirán y sentirán en sus propias existencias la ira del diablo. Pero la humanidad entera sufrirá y soportará, por así decirlo, experimentará la ira del Dios vivo, el día de Jehová, el tiempo de angustia. Porque sí, a veces pensamos que, bueno, porque como los Estados Unidos, que es una nación cristiana, Dios no la va a juzgar. Es error, es un error garrafal pensar eso. Dios juzgará a los Estados Unidos de Norteamérica por causa de su inmensa maldad, de su iniquidad, de su corrupción. Sí, Dios no va a pasar por alto. Porque bien dijo el apóstol Pablo, si no perdonó al árbol original, ¿qué te hace pensar que a ti, Estados Unidos, Dios pasará por alto tu castigo? De ninguna manera. La realidad es que deberíamos de tomar experiencia en cabeza ajena, como decía mi mamá, o dice mi mamá, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó al pueblo que Él eligió, al pueblo que Él escogió, Israel, y a través de su historia hemos visto cómo Dios lo ha castigado por su corrupción, su injusticia, su maldad, por su iniquidad. ¿Qué te hace pensar, Estados Unidos de Norteamérica, que tú no serás juzgado y castigado porque a ti se te confió y se te dio también la gloriosa bendición de fundarte sobre bases bíblicas? Pero te has desviado en Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucha sangre en tus manos, no solamente por el aborto, sino por la sangre que has derramado a través de las naciones del mundo, mucha sangre inocente. Y lo has hecho por tu ambición, lo has hecho por tu propia y vulgar ansias de tener más. Será juzgado y castigado. Eso que ni qué. No importa cuántos presidentes o líderes políticos cristianos pongan al frente. Dios no pasará por alto la sangre inocente de más de 40 millones de bebés abortados en esta nación por el que sacrificaron en el altar del placer, en el altar de la inmoralidad sexual. Dios no va a pasar por alto esa sangre y seremos juzgados como nación. Que no te quepa duda, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el camino para escapar de la gran tribulación? Uno solo: humillarse y arrepentirse. No hay alternativa. A mí me encanta porque Dios dice, te voy a castigar y este va a ser tu pago por causa de tu maldad. Pero miren, aquí mismo en Joel, donde está hablando de que Dios va a castigar esta maldad, miren lo que dice el versículo 12. Se extiende la gracia de Dios para
todo aquel que quiera. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Para Norteamérica, para Estados Unidos, para México y el mundo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino para escapar de la ira y del castigo de Dios, de la gran tribulación? Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Estados Unidos de Norteamérica, vuélvete al Señor. Iglesia que te haces llamar iglesia cristiano evangélica o nacionalista, o como te llames, vuélvete al Señor, conviértete de tus malos caminos, entrégate al Señor de corazón, porque Él es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia. Y sí, Dios se duele del castigo, pero no lo va a retener. No, definitivamente no lo va a saltar, no se lo va a saltar. La nación norteamericana ha roto el último dique que detenía la mano que ha de castigar, la mano divina que ha de castigar a la nación. Y todos lo estamos experimentando y viviendo hoy en día. Se rompió el último dique. La injusticia rampante, la corrupción rampante. ¿Y sabes qué? No importa cuántos misioneros mandaste al mundo. No importa cuántas vidas sacrificaste por causa de Dios. Sin duda alguna, serás juzgado y castigado por tu maldad, por tu iniquidad, por tu injusticia, por tu corrupción. Dios no lo pasará por alto, a menos de que te conviertas, a menos de que te arrepientas, que realmente te humilles delante de Dios. Y este es el mismo camino en forma individual para usted que me está escuchando. Si usted quiere escapar de la ira de Dios, si usted quiere escapar del día de Jehová, de este tiempo conocido como la gran tribulación, ¿sabes qué? Tu única esperanza es Cristo Jesús. Es tiempo de gracia todavía. La ventana de la salvación no se ha cerrado. Hay oportunidad. Escapa por tu vida, como se le dijo a Lot. Escapa por tu vida, amiga, amigo, cualquier persona que me esté escuchando. Porque otra vez, la gran tribulación a la cual la iglesia no pasará, a ese tiempo tú no estás llamado para salir de ese tiempo, estar fuera del planeta Tierra en ese tiempo, porque se experimentará, la humanidad entera sufrirá, por un lado, la ira del diablo y por otro lado, la ira del Dios Todopoderoso, que castigará a esta humanidad. Si tú piensas que Dios es amor y que no va a hacerlo, nomás te doy un ejemplo en Génesis. Ya Dios castigó la humanidad, porque el pensamiento del hombre era continuamente el mal y sencillamente envió un diluvio y barrió la tierra entera. Usted podrá decir, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué lo hace? ¿Sabes por qué? Nomás te voy a dar una razón aquí, porque sería un tema profundo y no para tocarse en otro momento. Porque Él es el dueño de nosotros. Y tú, como tú eres dueño de algunas cosas y haces lo que a ti te parece correcto, hoy te voy a decir, Dios es el dueño de tu vida aunque no te guste. No eres tú el dueño de tu propia vida. Nosotros, toda la humanidad, somos su creación. Le pertenecemos a Él por derechos de creación. Así que Él tiene toda la autoridad y toda la potestad y todo el derecho legal de hacer con su creación, con su propiedad, lo que le plazca. Porque Él es el dueño. Y sabes, lento y misericordioso es el Señor. Es lento en la ira y grande en misericordia. Su piedad, su misericordia se extiende hasta lo infinito, pero tiene un límite. Y ese límite
llegará. Y sabe una cosa, querido hermano, querido amigo, usted que me escucha, tu camino, Dios lo estableció, tu camino de salvación es Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Amiga, amigo, persona usted que está en la iglesia, pero que sabes que no estás convertido, que vives haciendo lo que no debes de hacer, que sabes que no lo debes de hacer y de todas maneras lo haces, conviértete al Señor. Deja tus malos caminos, entrégate realmente al Señor y síguelo conforme a lo establecido en su palabra. Hay oportunidad de salvación, no te pierdas, porque la gran tribulación no tiene nada que ver con las tribulaciones momentáneas y leves que como iglesia pasamos. El día de Jehová viene, cercano está el día de la ira de Jehová. Escapa de él, porque todos los que esperamos a Cristo Jesús seremos transformados si estamos vivos. Y si habremos muerto o como dice la Escritura, dormido, seremos sacados de nuestras tumbas con cuerpos glorificados para ir al encuentro con el Señor Jesucristo allí en las nubes para estar para siempre con Él. Esa es la invitación para ti. Escapa de la gran tribulación, el día de Jehová, el día de su ira, el día de angustia para Jacob, oh Israel. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que me das de advertir y compartir con estas personas que quieran oír y escuchar tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy corazones tomen la decisión de seguirte y servirte. Que dejen, Señor, sus malos caminos y sigan a ti, tu palabra, tu evangelio, con un corazón decidido, determinado a servirte. Que tu preciosa sangre los siga emblanqueciendo para que seamos dignos de ser sacados de la gran tribulación que azotará al mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia que se mantenga firme hasta el día glorioso de tu aparición en los cielos, allí en las nubes. Padre, en el nombre de Jesús, que cada hermana, cada hermano que está sufriendo ahora persecución, que está sufriendo angustias, dolor, Padre, que se mantenga firme. Fortalece su fe y su corazón. Y a nosotros que vivimos en unos lugares donde tenemos la libertad de seguirte y servirte y no somos ahora perseguidos por causa de la fe en ti, yo te ruego, Señor, que nos mantengas firmes en ti y nuestros ojos se mantengan puestos en ti, que nada en esta vida, en este mundo nos distraiga, nos deslumbre y nos aparte de ti. Señor, afirma nuestros corazones en ti para estar en pie delante de ti con esa dignidad que tú nos diste en el día glorioso de tu aparición. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que tu iglesia que se ha detenido, que se ha enfriado, vuelva a avivarse en el fuego de tu espíritu. Te lo ruego, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, si esta palabra te sirve a ti, compártela con alguien más. Pronto la vamos a subir en YouTube en Viento Recio y puedes compartirla también para que alguien más tenga la oportunidad de saber dónde está la puerta de escape, el camino de la salvación de la gran tribulación o el día grande, el día terrible, el día del juicio del Señor Dios Todopoderoso sobre los moradores de la tierra. Un abrazo, muchas bendiciones. Nos reencontramos la próxima semana donde seguiremos hablando de estos temas para que estemos conscientes y advertidos, para que nadie diga, no supe, para que nadie diga, nadie me dijo, sino que todos sepan lo que viene enfrente y tengan la oportunidad de tener el testimonio del Evangelio de la salvación de Cristo y puedan decidir libremente dónde quieren pasar su eternidad. Un abrazo, muchas bendiciones, que el Señor Dios Todopoderoso me los guarde, me los proteja y será hasta la próxima. Comparta con libertad este mensaje. Bendiciones a todos.